Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y al equipo de ADEPA. Bueno, como decíamos, la idea de esta presentación es hacer un resumen de lo que está pasando o de lo que pasó en 2014 y las tendencias que vemos para el 2015. Y como vamos a ver, nosotros vemos que la categoría de noticias e información tiene una predominancia importante dentro de las categorías que navegan los navegadores de Argentina, con algunas métricas específicas que vamos a ver, donde hay un liderazgo dentro de los usuarios de Argentina. Tienen un comportamiento llamativamente importante asociado a esta categoría. O sea, los sitios de internet de noticias e información locales están haciendo un trabajo importante comparado con el resto de los países. Esto se da por, obviamente, la importancia que está teniendo Internet como sistema en general, y lo que vamos a ver ahora es cómo esa evolución está impactando en los diferentes países y cómo se va adaptando también y cómo va cayendo esa tendencia en Latinoamérica. Si te parece, arrancamos con el informe y lo vamos viendo. Bueno, como decía, yo soy director de Argentina y de Uruguay. Comscore lo que hace es brindar información al mercado, tanto a las agencias como a los medios, y de a poco a los anunciantes, sobre cuál es el comportamiento de los usuarios de Internet a través de las diferentes plataformas, cómo acceden los usuarios, qué sitios navegan y todo esto plasmado en un sistema de reportes. Esta presentación es un resumen de lo que vimos durante el año. Como toda presentación tiene información, y la fuente de esta información es importante destacarla para que se entienda cómo se producen estos datos. Comscore tiene un panel de 2 millones de personas a nivel mundial que se distribuyen, bueno, geográficamente en los diferentes mercados que reportamos. Estos panelistas nos permiten descargar un software en sus máquinas a través de un sistema de incentivos que tienen que ver con descargas de software, descargas de suscripciones a revistas, plantar un árbol en nombre de, donar plata a Cruz Roja, etc. Son 250 incentivos que incentivan a descargar este software y nos permiten ver cómo es su comportamiento en la web, en qué sitios navegan, si navegan sitios de deportes, de tecnología, de noticias, hacen compras online, si hacen transacciones, si ven videos, qué demografías tienen, porque estos completan un formulario, entonces sabemos si son hombres o mujeres de diferentes edades, y qué intereses tienen, porque si navegan en sitios de tecnología, inferimos que tienen interés en tecnología, si navegan en sitios de automóviles, etc. Y al mismo tiempo, hay más de 1 millón de sitios que tienen tagueado, tienen etiquetado su sitio con un código nuestro. Entonces, esa etiqueta, que tiene la mayoría también de los sitios de Argentina, nos permite a nosotros tener una cobertura para lo que no llegamos a ver con nuestro panel, que como sabemos... No usan cookies. Usamos las cookies, las corregimos. O sea, claro, exactamente. A través de... Si usáramos únicamente la parte de etiqueta, sería solo cookies. Pero con nuestro panel podemos corregir ese número y llevar a un número de personas únicas. ¿Por qué? Porque las cookies lo que hacen es duplicar una vez que navega el usuario, etc. Siempre esas herramientas lo que tienen es una discrepancia entre la realidad de personas que navegan un sitio y las cookies que se obtuvieron a través de la navegación. Okay. Entonces, haciendo este cruce de las dos fuentes, llegamos al número que se llama Unified Digital Measurement, que es lo que se publica en estos reportes. Y en algunos mercados también tomamos información de los set-top boxes de televisión, por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, en donde estamos trabajando con cableoperadoras que nos permiten etiquetar y configurar los set-top boxes y poder medir cross-media, cuál es el alcance de un medio, ya sea a través de televisión, internet, tablets, móvil o radio. Entonces podemos cruzar
todas las variables y llegar a una medición más holística. Ese es el futuro que nosotros vemos y hacia dónde vamos. En Argentina estamos recién dando los primeros pasos en la medición cross-media. Metiéndonos un poco en lo que vamos a ver el escenario global y regional, el comportamiento de la audiencia digital genérica en Latinoamérica, la categoría de noticias e información, social media, algunas categorías aparte con algunos datos relevantes, qué está pasando con el video online, cuál es el comportamiento de los omnívoros digitales. Omnívoros digitales son las personas que consumen internet a través de múltiples plataformas. ¿Qué está pasando con el acceso desde tablets, desde smartphones, desde smart TVs, etcétera? ¿Cuáles son las tendencias en publicidad digital que nosotros vemos? En tendencias más que nada a nivel de métricas. Y algunas novedades para 2015 y los hechos relevantes o los destacados que vamos a ver. Lo primero que nosotros mostramos es la distribución geográfica de los usuarios de Internet a nivel global. Y vemos que el 10% de los usuarios de Internet están en Latinoamérica. Entonces, es un dato que es relevante cuando nos lo comparamos con 10 años para atrás, en donde casi 70% de los usuarios estaban en Norteamérica. Entonces, antes el 70% de los usuarios de Internet estaban en Estados Unidos y un poco en Canadá, pero principalmente en Estados Unidos, y se fueron desplazando, o el porcentaje se fue, la penetración de Internet hizo que ese porcentaje se desplace, y actualmente el continente con mayor cantidad de usuarios, obviamente es Asia-Pacífico, con China e India a la cabeza, por obviamente la cantidad de usuarios de población que tienen y la penetración que se generó. Entonces, decir que somos el 1% del mundo. Más o menos, exactamente. El 10%, exactamente, sí. El 1% del mundo estamos en Argentina. El 10% de Latinoamérica son usuarios de Argentina. Así que es un dato interesante. Cuando vemos el nivel de crecimiento que tuvo Latinoamérica en términos de usuarios, vemos que fue un crecimiento sostenido durante los últimos 3 años. Ahora, en los últimos meses, se empezó a planchar un poquito, pero está en aproximadamente 12% anualmente, interanual, ¿no? Agosto 2014 a agosto 2013. Puede haber picos, nosotros siempre hacemos interanual porque hay estacionalidad. De repente, quizás que en épocas de mundial pueden crecer los usuarios, pero tratamos de hacer una comparativa año a año. Y lo que vemos es que, obviamente, ese 44% viene aparejado con un crecimiento interanual muy grande en Asia-Pacífico y Medio Oriente. Entonces, ¿por qué? Justamente es esta penetración alta que está teniendo, esta gran penetración desde la implementación de nuevas redes, de las telefónicas y los lotes de computadoras que se están distribuyendo, lo que permiten es un crecimiento muy, la verdad que impresionante de los usuarios de Internet en estos continentes. Lo que vemos es que en Europa y Estados Unidos ya el crecimiento no es tan grande porque ya tiene una cobertura mayor. Cuando vamos a el escenario global y regional de los perfiles de audiencia, vemos que América Latina tiene un perfil de proporción más joven que el resto de las regiones. Esto es, cuando uno ve en el gráfico las líneas azul y celeste, que incluyen de 15 a 24 y de 25 a 34, ves que tienen una mayoría comparado con Europa o con Estados Unidos y Canadá. Esto es también por la penetración y por ya el grado de adopción que tienen en los niveles etarios más grandes, más altos. Entonces, interesante. Ahora vamos a ver, cuando nos metamos en Argentina, vamos a ver que el nivel etario es un poquito mayor que el resto de Latinoamérica, pero es interesante. Argentina tiene mayor número promedio de días de uso por visitante que el promedio global. ¿Qué pasa? Nosotros medimos cuántos días al mes se meten los usuarios a navegar en Internet. Y vemos que Argentina está por arriba de la media global, que es 17,2. Argentina está en 17,9. Y vemos que, por ejemplo, países como Estados Unidos y Canadá, que es Norteamérica, vemos que están en 26. O sea, casi
todos los días del mes se meten en internet. Algo importante para destacar acá es que nosotros tratamos de medir de forma ecuánime cuando hacemos estas comparaciones multipaís, de forma equitativa para todos los mercados. Entonces, como algunos mercados no podemos medir móvil porque todavía no tienen una presencia alta o porque todavía no tenemos un panel, lo que hacemos es medir qué está sucediendo con el mismo parámetro. Y en este caso el parámetro es PC, o sea, navegación desde PC o notebook, desde hogar o el trabajo y mayores de 15 años. Entonces, aplicando esa misma nivel de medición, vemos que Estados Unidos y Canadá tienen un nivel de acceso mucho más alto que el resto de los países, pero Argentina está por arriba de la media global y por arriba de la media de Latinoamérica. Cuando vemos el nivel de audiencia, obviamente tiene que ver con la población de cada país, pero vemos que tuvo un 5% de crecimiento interanual y está obviamente por abajo de México, por abajo de Brasil y por arriba de Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Uruguay. Y vemos lo mismo acá cuando hablamos de 18,6 millones de usuarios, estamos hablando de mayores de 15 años que acceden desde el hogar y el trabajo. Acá nosotros también tenemos forma de medir y vamos a ver algunas métricas sobre qué pasa con los usuarios que acceden solamente desde la PC o desde la tablet o del smartphone, pero acá estamos tratando de medir de forma equitativa para todos los mercados. Con lo cual, 5% de crecimiento interanual para Argentina. No solamente creció la cantidad de usuarios, sino el promedio de minutos por visita que se generaron que generó cada usuario. Esto quiere decir que las visitas están teniendo mayor duración y por consiguiente los contenidos están interactuando de mejor manera con los usuarios, generando más afinidad y reteniendo en mayor cantidad de minutos al usuario. Entonces pasó en promedio de 24 a 26 minutos por visita. Crecimiento en el año del 9%. Como veíamos, en la mayor cantidad en América Latina tiene una proporción de nivel etario más joven, pero en el caso de Argentina podemos decir que el 71% de la audiencia es mayor de 25 años de edad, con lo cual se vuelve más es un mercado todavía no tan evolucionado como el de Estados Unidos o el de Europa, pero sí más homogéneo y de repente más atractivo para los anunciantes, porque hace 10 años los anunciantes tenían la concepción o el mindset de que en internet estaban los chicos navegando y jugando, cuando en realidad ahora vemos que el 13% de la población online son mayores de 55, 12% son entre 45 y 54, lo cual 70% de la audiencia son mayores de 25 que consumen, que tienen nivel adquisitivo o que tienen decisión de compra en diferentes productos. Según tu experiencia, ¿qué rubros están más interesados en ese segmento? Electrónica, bueno, nosotros vemos que, por ejemplo, las compañías de retail se volcaron a digital de forma masiva y con estrategias también asociadas a estrategias de la CACE, como el Cyber Monday que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, con lo cual sitios de retail que necesariamente necesitas una compra, un usuario más sofisticado para hacer una compra online, en la cual lo mismo, hace no tanto, hace un par de años se pensaba que los usuarios no compraban por internet porque le tienen miedo a poner la tarjeta de crédito y eso ya dejó. Eso ya es un paradigma pasado. Ahora ya los usuarios compran por internet, esto está comprobado con las últimas estrategias que tuvieron, con lo cual es un sistema más que interesante para todos los, desde el retail a los diferentes anunciantes que necesitan no solamente generar compras, sino generar awareness, intención de compra, recordación y otro tipo de valores en la construcción de la marca
que los medios digitales tienen que ayudar, pueden aportar y muchísimo. Entonces, esto es importante cuando hablamos de la audiencia y el nivel etario, que se vuelve importante, le da importancia al sistema en general para que los anunciantes vuelquen sus inversiones dentro de los medios. Cuando hablábamos de audiencias, veíamos que venía Brasil, en segundo lugar México y en tercer lugar Argentina. Pero cuando hablamos de páginas vistas, en general, en total de Internet, a través de la PC, vemos que Argentina está en segundo lugar. Con lo cual se consumen más páginas vistas en Argentina que en México, independientemente de que hayan tenido de que tengan mayor población digital. Eso se da por la cantidad promedio de tiempo que la gente está navegando, mayor respecto a la media. Exactamente, cuando tienen mayor consumo de tiempo, necesariamente van a consumir más page views, porque obviamente eso es una relación simbiótica, y al mismo tiempo, porque hay en México, acá estamos hablando de PC, sí, ¿no? Y en México hay también hubo un desplazamiento más rápido hacia los móviles y smartphones. Okay. Que de todas formas es algo a considerar dentro de esta ecuación. Y que tienen métricas de permanencia, de cantidad de páginas vistas por cero más bajas. Más bajas, exactamente, porque todavía los medios tienen que afianzar esa relación y esa navegación del usuario, o sea, experiencia del usuario en los medios digitales a través de diferentes plataformas. Vienen con el camino de la PC muy bien construido, están construyendo de a poco el nivel de la interacción en otros dispositivos. Una de las comportamientos de la audiencia digital, la idea es ver algunas de las categorías de sitios. Comscore lo que hace es dividir la navegación de los usuarios a los sitios, divide los sitios en diferentes categorías. Son más de 127 categorías y tratamos de sacar métricas agrupadas para cada una. Y acá vemos que la cantidad de minutos totales que se consumen dentro del mercado de Argentina, la categoría social media es una de las que mayor que se consume. Obviamente, esto viene de la mano de Facebook, de Twitter, principalmente Facebook, en la cual los usuarios navegan y tienen principalmente en Argentina tienen una tasa de consumo muy alta con respecto al resto de los países. Luego viene presencia corporativa, donde se agrupan diferentes sitios que hablan de la marca, no tanto de los productos, sino marcas genéricas, servicios, entretenimiento y noticias e información. De las 127 categorías, noticias e información es una de las más importantes en términos de minutos. De estas categorías, y tuvieron un crecimiento parejo durante el último año, pasando, por ejemplo, de noticias e información, pasó de 17 millones de usuarios en agosto a 17.4 millones de usuarios en agosto 2014. Lo mismo pasó con social media, entretenimiento, portales, crecieron de forma relativamente pareja. Bien. Y cuando hablamos de las principales propiedades de Internet, en Argentina, Google, Facebook, Microsoft y Yahoo terminan siendo, en la mayoría globalmente hablando, en la mayoría de los mercados son los medios globales con mayor tráfico. En el caso de Argentina, Grupo Clarín está en el número 3, en el puesto número 4, perdón. Y Grupo La Nación se mete en el puesto número 6. Después aparece Mercado Libre, un sitio de retail, justamente hablando de la importancia del retail y de cómo las marcas están involucrándose con Internet. Luego Tarina.net, Wikimedia, que es todos los sitios de Wikipedia, que hay múltiples, y Ask Network, que es una red social y red de interacción a través de preguntas y demás. Google acá está consolidando también YouTube. Dentro de Google Sites, dentro de las propiedades, se agrupan diferentes sitios. Por ejemplo, en Google Sites se incluyen Gmail, Google.com propiamente dicho, YouTube,
Google Earth, Google Plus, los diferentes sitios. Exactamente, Grupo Google. En Facebook se agrupa Facebook e Instagram. En Microsoft Sites se agrupa MSN, se agrupa Outlook.com, todo lo que es el servicio de emails. En Grupo Clarín lo mismo pasa, se agrupa tanto clarín.com como ole.com, TN. ¿La Voz? La Voz, exactamente. La Voz está dentro de CMI, que es otra entidad, pero La Voz está separado, pero Grupo Clarín agrupa diferentes medios también. Grupo La Nación, lo mismo, lanación.com, pero también agrupa sitios de Dritco, sitios como, bueno, Revista Ulala, las plataformas. Cuando vamos a la categoría Noticias, y acá hay algunas métricas interesantes para ver. Vemos primero, lidera, cuando vemos el primer gráfico, lo que muestra es la cantidad de visitas que se generan en esa categoría en general, y vemos que lo mismo pasa con las page views en general de Internet. Vemos que Argentina supera a México en cantidad de visitas, y por una diferencia prácticamente del 50%. Entonces, y luego a Colombia, que obviamente por cantidad de población lo tiene que superar. Y vemos las propiedades principales de la categoría Noticias e Información, que se agrupan a Grupo La Nación, Grupo Clarín, Infobae, Grupo Uno Medios, CMI Digital, Minuto 1, Yahoo Networks, Grupo Perfil, 21 Minutos Sites y El País Sites. Esos son usuarios únicos mensuales en términos de miles, o sea que, por ejemplo, Grupo Clarín tendría 13.5 millones de usuarios, esto es agosto de 2014. Grupo La Nación 7.8 millones, etc. Y acá algo interesante es que vemos que solamente 3, porque en otros mercados vemos que las compañías multinacionales de medios tienen una gran preponderancia dentro del ranking, y acá vemos que solamente 3, Yahoo, 20 Minutos Sites y El País, que es de España, tienen dentro del ranking una posición. En otros países como México vemos que dentro de ese ranking 7 o 6 de esas propiedades son de, por ejemplo, Estados Unidos. Bien. Con lo cual vemos que hay un trabajo muy bien hecho desde el lado local en la adquisición de usuarios y en la presencia dentro de Internet. Cuando nosotros vamos, estos son grupos, son propiedades. Cuando nosotros, acá vamos a ver un gráfico un poquito más, quizás que hay que hacer un poco de zoom, pero cuando vemos por dominios, vemos que la relación por lo general es igual, pero vemos, acá estamos viendo los sitios locales. Y vemos que, por ejemplo, clarín.com, lanación.com.ar, infobae.com, tn.com son los que lideran. Luego Minuto 1, Perfil, lavoz.com.ar, Los Andes, La Capital, etc. Y vemos que hay una gran concentración en los primeros 5, y luego aparece todo el long tail, que también tiene que ver con sitios regionales. Entonces, por una cuestión también de población, va a estar distribuido de esa forma. Por ejemplo, para decir algo, lagaceta.com.ar tiene 959.000 usuarios únicos, y es un sitio que tiene presencia regional en una provincia, pero es muy importante en la región, como vemos, porque, por ejemplo, son 950.000 personas que seguramente hay que analizar la cantidad de población que hay en esa provincia y qué penetración de Internet hay en esa provincia, con lo cual se ve que está consiguiendo tráfico de otras regiones también. O sea que esto es importante también destacarlo. Este gráfico lo vamos a compartir, así que lo van a tener para evaluarlo. De todas formas, cualquier consulta que tengan lo pueden evaluar con nosotros y lo vemos. Dentro de la categoría vemos que 9 de cada 10 usuarios en Argentina acceden a sitios de noticias. Esto es muy importante cuando lo comparamos con, por ejemplo, a nivel global, que vemos que 7 de cada 10 usuarios
con lo cual tenemos un porcentaje mayor de alcance en Argentina que en el resto de los países. Por ejemplo, Brasil, que tiene un 86% de alcance frente a los 93% que tiene Argentina. Y, por ejemplo, Colombia, que tiene 73%. En el mundo entero 75% y en América Latina es 81%. Con lo cual, Argentina tiene una buena posición y tiene un buen trabajo realizado. Cuando vemos la categoría noticias, vemos que el promedio de minutos por día de uso, esto es muy interesante, vemos que Argentina lleva liderazgo claro en minutos por día de uso. Esto quiere decir, bueno, la cantidad de minutos que utilizan en promedio los usuarios de Internet la categoría noticias. Bien. Entonces, 15,9 frente a Uruguay con 12, América Latina con 9, en el mundo entero es 8, y después vemos otros países como Chile, Brasil, Perú, México, Colombia, que están por debajo. Igual esto era algo muy importante para destacar de la categoría de noticias, y es que creemos que hay que prestarle atención. Metiéndonos en otras categorías, ahora vamos a hablar de video y demás, vamos a volver un poquito a la categoría de noticias, pero queríamos destacar justamente cuando hablábamos de los anunciantes y de cómo se vuelve un sistema interesante para pautar, porque los propios anunciantes están teniendo una audiencia inclusive mayor en algunos casos que en algunos medios. Entonces se vuelve una relación para analizar. Una audiencia con un grado de permanencia diaria, si lo dividís, de media hora. Promedio. Sí. ¿En dónde? ¿En la categoría? La categoría de noticias. En la categoría de noticias. 19 horas, hasta un poquito más, 40 minutos diarios. Sí. La gente lee noticias. Sí, aproximadamente, exactamente. Que es un share interesante. No, por supuesto, sí, totalmente. Habría que ver ese número, lo podemos plasmar, pero sí. En grandes... Claramente estás por arriba de los demás mercados y se vuelve mucho más interesante. Antes Internet era una porción mínima del consumo de medios del día, y ahora ya demuestra con diario papel. Sí, totalmente. Y está yendo hacia TV abierta. TV abierta. Nosotros vemos que, en algunos países, ya como Estados Unidos o Reino Unido, la inversión publicitaria en Internet superó la televisión. Entonces, siendo la televisión todavía se lleva un gran porcentaje de ese share, pero ya está compitiendo de par en par y en algunos casos superando. Sí, penetraciones de 20 y pico %. Exactamente. Sí. Sobre la torta total. Sobre la torta total, 25%, en algunos casos mayor. Obviamente influye también que, por ejemplo, en Reino Unido la BBC es el canal con mayor audiencia y no tiene publicidad, pero de todas formas en Estados Unidos sí, y vemos que hay un crecimiento, porque los anunciantes están volcando sus inversiones ahí. Hoy tocaste, hablando del tema publicitario, la inversión publicitaria argentina está en un 10% del rubro Internet. El IAB publicó hace un tiempito un número del 14%, que incluye diferentes categorías de anunciantes y diferentes agencias, y ese es el número que se manejó desde el IAB. Puede ser que algunos anunciantes inviertan menos, otros más. Nosotros estamos viendo que siempre en todas las agencias o en todos los grandes anunciantes ya tienen inclusive bajada de línea exterior de invertir por lo menos 2 dígitos, o sea, por lo menos más de 10. Con lo cual seguimos la tendencia mundial. Seguimos la tendencia mundial. Y vamos a crecer muy similar a lo que está en los países avanzados. Exacto. Es un camino que no tiene vuelta atrás, no tiene retorno, y en algunos países será más acelerado, otros países será más lento, pero no tiene retorno literalmente porque, ¿qué pasa? Los anunciantes por lo general tienen estrategias globales que se van cayendo localmente tarde o temprano, pero la estrategia llega. Entonces, cuando un anunciante dice yo tengo que invertir, un anunciante como un CPG global dice yo tengo que invertir 30% de mi inversión digital, puede ser que en algunos mercados llegue tarde o temprano, pero en algún momento va a llegar al 30%. Y
está ese crecimiento por el lado de la inversión publicitaria en Internet, ¿hace crecer a la torta total o hay perdedores y ganadores dentro de todo este crecimiento? Por lo general hay desplazamientos, pero crece la torta total también. Vemos que el gran desafío es que no haya un desplazamiento sin un crecimiento. La idea es que se incentive el crecimiento de la inversión publicitaria, porque por ejemplo vemos que en otros mercados, como justamente en los mercados más avanzados, la inversión publicitaria es mayor en porcentaje en relación al Producto Bruto Interno y a la facturación de las empresas, es mayor que el porcentaje que se tiene en Argentina. Bien. Entonces es un desafío de los anunciantes también de decir, no, voy a invertir más. Obviamente van a volcar en los sistemas que tienen un mayor retorno y que pueden demostrar un mayor crecimiento de construcción de marca y demás, pero también el desafío es que no haya 100 y lo distribuyamos de una mesa a otra, sino tratar de que sea un 110 en lo posible. Ese es el gran desafío que tienen los medios en general. Cuando hablamos de la categoría, por ejemplo, retail, es donde vemos que Mercado Libre es el gran líder a nivel en Latinoamérica, en Argentina obviamente también, y cuando hablamos de usuarios únicos, vemos que tiene 7 millones de personas, 7.7 millones de personas navegan en Mercado Libre mensualmente, con lo cual es un sitio de retail, al mismo tiempo un medio, pero es un lugar donde se comercializan cosas por internet, con lo cual el hecho de que es una redundancia lo que estoy diciendo, pero el hecho de que los usuarios no compren por internet, como se decía antes, ya es totalmente descartado. Puede haber alguna dificultad en algunos medios, quizás por tecnología, por seguridad, pero ya está totalmente descartado. Como vemos, por ejemplo, dentro de ese ranking, vemos que hay anunciantes de primera línea como Garbarino, como Frávega, Musimundo, Cencosud, que están dentro del ranking de retail y tienen su cantidad de audiencia mensual que está navegando en el sitio. Uno mirando este ranking no deja de sorprenderle que los sitios de retail tengan tráficos equivalentes en gran medida a medios, medianos, grandes. Exactamente. La pregunta es, ¿no se están volviendo unos medios ellos mismos? Esa es la gran cuestión que se está dando, porque ellos ya tienen una audiencia, tratan de sacar el mayor beneficio de la audiencia que están consiguiendo. O sea, yo tengo 1 millón de usuarios en mi sitio, tengo que tratar de sacar el mayor costo o beneficio por usuario, que están empezando a hacer esa lógica de ecuación, no solamente traer usuarios al sitio, sino que esos usuarios tengan mayor beneficio para la empresa, o sea, tengan un mayor valor. Con lo cual, antes la idea era que los usuarios lleguen al sitio, ahora que los usuarios sean calificados y que compren, porque no me sirven usuarios que no compren. Con lo cual se vuelven más exigentes a la hora del análisis de la inversión publicitaria que hacen y empiezan a medir cada vez más las características que vos mencionabas anteriormente, cuánto es la cantidad de páginas vistas que usa el usuario, el grado de permanencia del contenido, que habla de alguna manera de un contenido más elaborado, más preciso, más armado en base a la targetización que puede estar buscando el lector, ¿no? Exactamente, el nivel de conversión que tienen, el nivel de conversión, y no solamente si hacen clic en el banner y van al usuario, porque uno puede conseguir usuarios que hagan clic en el banner y vayan al sitio, pero ya no importa tanto eso, sino, inclusive pueden no haber hecho clic y haber llegado después. Y esto es en pos de los medios, porque de repente uno puede entregar impresiones o entregar publicidad dentro de un medio y puede ser que la tasa de clics sea baja, pero que esos usuarios finalmente lleguen al sitio de retail, al anunciante, por otros caminos, y que hayan construido marca, hayan generado intención de compra a través de la impresión misma. Entonces, no solamente importa el clic en sí, sino la característica que tiene el usuario, y ahí es donde entra, que vamos a verlo más adelante, los sitios de contenido original,
son los que generan mayor construcción de marca, mayor intención de compra y otras variables que ayudan a la construcción de la marca. Bien. Cuando vemos banca online sucede lo mismo. Vemos que hay Banco Santander, Banco Galicia, Banco Nación, tienen su propio nivel de audiencia y también se vuelven exigentes a nivel de hechos de consumo de home banking y ver si hay suscripciones, hay uso de los servicios online que ofrece el banco. Lo mismo pasa con yendo al otro gráfico, las visitas también son usuarios muy involucrados con esta categoría, más involucrados que en México y Colombia. Y sucede algo similar. Vemos que hay anunciantes de banca online que uno inferiría que son usuarios más sofisticados que la audiencia joven estándar, y son usuarios que son anunciantes que ya tienen una audiencia significativa dentro del medio mismo, dentro del sitio /medio mismo. Y la categoría viajes, lo mismo. Hay un crecimiento enorme de las transacciones online y la venta de productos relacionados con viajes, turismo, aerolíneas, hoteles, paquetes de viajes que se ofrecen a través de internet. Inclusive ellos también se sumaron al Cyber Monday para ofrecer descuentos y ofrecer oportunidades. Y lo interesante es que se está viendo todo el ecosistema de anunciantes, está viendo el sistema digital como un punto de venta más, con un nivel de importancia similar a las mayores, a los locales de mayor facturación. Okay. Eso es lo interesante. Inclusive hay anunciantes que no tienen, obviamente, deciden no tener oficinas directamente y tener únicamente, o por ejemplo, son los sitios de e-commerce nativos digitales, como el caso de avenida.com, que son, o Avalancha, o demás sitios que no tienen ni siquiera un punto de ventas, solamente digital, y están creciendo, están haciendo un buen trabajo. Cuando vamos a social media, esto es importante porque a los medios les impacta mucho en temas de tráfico. Los medios siempre quieren tener, nosotros vemos que los medios, tanto los anunciantes como los medios, tienen sus estrategias digitales también muy afianzadas con el tema de social media para generar tráfico. Y por eso hay algunos puntos que queremos destacar. En Argentina tiene el segundo mayor alcance de sitios de social media a nivel global. Nosotros ahora estamos destacando donde Argentina tiene mayor alcance. Quizás que uno va a otras categorías y no tiene tanto alcance. Estamos destacando las que tienen mayor alcance y las que tienen interés para el conglomerado de noticias e información. Argentina tiene un 97% de alcance en la categoría social media con respecto al resto. Estos números los vamos a compartir. El mayor número de promedio de visitantes diarios y minutos totales en América Latina después de Brasil. Obviamente Brasil, por un tema de población y un tema obviamente de consumo de internet, tiene mayor, pero nosotros superamos a México llamativamente cuando tenemos una mayor población digital online desde PC. Este es el ranking de las redes sociales. Obviamente Facebook es la que mayor concentración tiene de usuarios. Luego viene Taringa, Twitter, LinkedIn. Acá es muy importante destacar que estamos midiendo solo PC para ser ecuánimes con el resto del mercado y demás. Pero hay que... las tendencias se mantienen. Las tendencias se mantienen. Lo único que hay que destacar es que, por ejemplo, el caso de Twitter tiene mayor cantidad de usuarios desde celulares que es desde PC. Entonces acá estaría siendo desmedido, pero por una cuestión de metodología, en donde acá estamos aplicando únicamente usuarios de PC. Solamente queríamos destacar eso porque es importante. Okay. Cuando hablamos de tiempo de permanencia, vemos que Facebook concentra prácticamente el engagement, la interacción con las marcas y con las fanpages y con las diferentes estrategias de los anunciantes. Vemos que Facebook concentra el 95%. Si lo vemos a la luz de
integrar los usuarios móviles. Estamos hablando de esto, se va a un 80% en Facebook. Aproximadamente, 80%. Sí, ahí Twitter gana relevancia. Gana unos 10 puntos. Más aproximadamente. Lo podemos conseguir para tenerlo. Pero sí, es importante que gana relevancia Twitter cuando se mete en mobile, porque la mayor cantidad de su tráfico viene de mobile. Bien. Acá vamos a hablar, es solamente la fuente, que es Shareably. Entonces, en la torta de medios que consume la gente hoy por hoy, redes sociales lo estás viendo en un porcentaje de ¿cuánto? ¿30% del consumo total de tiempo de la gente en la competencia de medios digitales? Es exactamente, ahora no tenemos el número actualizado, pero sí, en Argentina aproximadamente 30% del tiempo se consumía en redes sociales. Aproximadamente 30%. ¿Y los sitios de información en qué momento? No, porque lo podemos ver en el gráfico ese que donde estaba 8 millones de minutos. Dale, y vamos a ver. Dame un segundito. Vamos a ir acá. 8 millones de minutos se consumen en social media y 2 minutos se consumen se consumen 4 veces más en social media. Pero es una cuestión lógica, porque Facebook está constantemente abierto o con interacciones constantes durante el día. 30 contra 8, más o menos. Exactamente. Llevándolo a un porcentaje central. Y acá lo que hacemos con Shareably es analizar la interacción que tienen las marcas, ya sea de los medios, de los anunciantes, las fanpages, las páginas dentro de Facebook o las cuentas dentro de Twitter, la interacción que tienen con los usuarios. Porque como algunos ya saben, ahí la ecuación cambió, ya no es tan importante conseguir fans, sino conseguir interacción. Hay un algoritmo de Google, de Facebook ahora, que digamos empieza a medir de manera distinta las acciones que uno busca hacer en Facebook. Exactamente. Con lo cual ahí quizá la audiencia no lo sabe, el algoritmo cambia de vez en cuando, como lo hace también Panda en Google, y en base a lo que en el momento indicado Facebook entiende que son mejoras en la performance de sus fanpages, lo premia o no. Exactamente. Las acciones que vos vas a mostrar son las que están premiando. Exactamente. Bien. Lo que nosotros hacemos es justamente eso, y ver, históricamente nosotros, hace 5 o 6 años, cuando se comercializaban o se buscaban, los anunciantes querían meterse en Facebook, decían yo quiero conseguir fans, porque si yo tengo 1 millón de fans, cada vez que posteo algo le llega a 1 millón de personas, que generaba esa cosa. Ahora, con este algoritmo, en realidad no es así, porque vos tenés 1 millón de fans, pero de repente, dependiendo de la interacción que tengan tus posteos históricos, es que se va a mostrar eso a un porcentaje de tus fans mayor o menor. Entonces, de repente vos tenés 1 millón de fans, pero le llega tu posteo a 50.000 personas. Entonces, para aumentar eso, tenés que aumentar el engagement. Obviamente, también se puede pautar y sponsorear los posteos para tener un mayor alcance, pero que esa es una opción, obviamente. Lo que se trata de buscar también es que tengan mayor efectividad orgánica. Entonces, es decir, qué son las cosas que están funcionando para que tengan mayor relevancia mis posteos. Sí, básicamente, desde el punto de vista editorial, ¿qué es lo que tengo que hacer para que, si tengo una fanpage de 100.000 fans, de 100.000 followers, esos 100.000 followers generen una actividad y un interés por el contenido que estoy publicando ahí? Exactamente. Entonces vemos que el número de promedio de fans de las principales páginas argentinas creció un 93% en promedio por cada página, y el promedio de momentos sociales, que son las interacciones, comentarios, compartir, me gusta, cualquier tipo de interacción, creció también un 115%. Ahora vamos a ver en detalle. Y en tweets lo mismo. Los followers de las marcas, nosotros analizamos más de 12.000 marcas
que están en las redes sociales, y con eso hacemos una estadística. Y creció 163% la cantidad de followers, y la cantidad de acciones o interacciones sociales en Twitter creció un 261, lo cual creció proporcionalmente mayor que en Facebook. El engagement, este engagement creció y se fue, la torta sigue creciendo, pero se va ampliando un poquitito, porque antes el 99% de las acciones pasaban en Facebook y ahora el 97%. Está concentrado, pero se empieza a expandir. Y esto solo PC. Sí, con lo cual hay que sumarlo un 10, un 15. Exactamente. Okay. Ahora, cuando hablamos de amplificación, bueno, vemos que las diferentes categorías tienen diferentes niveles tienen diferentes niveles de interacción o de amplificación. Esto quiere decir, la amplificación es cuántos de tus fans ven tus acciones. Y vemos que, por ejemplo, entretenimiento, obviamente entretenimiento tiene un contenido que puede generar más interacción, invita a los usuarios a comentar, a compartir, etc. Y vemos que de las categorías que tienen más interacción o amplificación de las acciones, a través de este nuevo algoritmo y nueva presencia nueva relevancia de las interacciones, vemos que noticias e información también tuvo un crecimiento. Justamente creo que, a ver si no me equivoco, el primer cambio del algoritmo donde afectó fue en marzo de 2014, y vemos que hubo un crecimiento de los medios de noticias e información. ¿Por qué? Porque orgánicamente se le empezó a dar más relevancia a las noticias que generaban interés. Entonces, cuando un medio genera noticias que generan interés, de repente un anunciante vio una caída, porque un anunciante dice qué rico es mi producto, y quizás que no genera justamente el desafío es cambiar el mensaje para hacerlo interesante, y los medios de repente posteaban cosas que son naturalmente interesantes porque son noticias, entonces generan compartir, generan me gusta, generan comentarios, y eso es lo que genera. Ahora, una típica problemática de los medios, bueno, este es un chat muy interesante que viene la pregunta. Una típica problemática de los medios es que replican automáticamente la misma noticia dentro de las redes sociales y muchas veces no lo elaboran con el criterio de la audiencia que hay en redes sociales, que muchas veces es o distinta, o si es igual quiere consumir la información de distinta manera. Exacto. Justamente cuando nosotros analizamos esto, veíamos que si uno replica, uno puede replicar y hacer automático, o puede enfocarse en las cosas que funcionan, o en la forma de comunicar dentro de redes sociales que funciona. Entonces, acá estamos viendo este gráfico ayuda a entender esto. Las fotos generan mayor engagement en Argentina. ¿Esto por qué es? Porque vemos que el promedio del tipo de post, 66% de los posteos son fotos, pero el engagement generado por las fotos es del 80%, con lo cual este tipo de posteos, ya sea publicar una foto con el resumen de la noticia, de repente con una noticia, con un link, publicar una foto, o bueno, acá estamos viendo 4, ¿no? Comentar el estatus, poner un link, poner un video o poner una foto. La foto genera una proporción mayor de interacción que el resto de los tipos de posteos. Por ejemplo, yo replico y pongo el link automáticamente a mi fanpage. O sea, en mi fanpage pongo el link a mi página. Eso no tiene mucha interacción porque vemos que 26% de los posteos son links y solamente generan 16% de interacción. Con lo cual, si uno no evalúa un poco el tipo de contenido y la estrategia que está usando, va a generar menor amplificación y menor interacción de la que podría tener. Y acá cuando, por ejemplo, hacemos ¿cuál es el resultado de agregar una pregunta a los mensajes en Facebook? Entonces, la barra azul oscura son posteos que incluyen preguntas, y la barra la barra celeste, posteos que no incluyen preguntas. Entonces vemos que 72% de los posteos no incluyen preguntas y 63% y generan un 63% de engagement, con lo cual, haciéndolo al revés, hay un menor
porcentaje de posteos que incluyen preguntas, pero generan mayor interacción. Entonces, no solamente postear el link, sino en lo posible postear una foto, en lo posible postear una pregunta para generar esa interacción desde que es un call to action, que sería lo lógico. Si uno lo plantea y dice, bueno, sí, no estamos descubriendo la pólvora, pero acá está la demostración empírica con resultados de más de 12.000 fanpages. Como la radio. Bueno. La vieja radio, la pregunta genera la interacción de los usuarios, exactamente. Y acá hay, por ejemplo, los top posts. Esta herramienta lo que hace es medir la cantidad de posteos y comentarios que se generan desde las redes sociales, y acá hay dos que notablemente son de marcas, que son Quilmes y Claro, que son los mayores las marcas que tuvieron el post con mayor interacción, y justamente hablan del Mundial, que es una noticia que podría ser el espacio generado por un medio, en el cual obviamente hay una relación entre las marcas que tiene que ver con los lab marks y la asociación que tienen los usuarios con esa, o la identificación que tienen los usuarios con esa marca, pero se trata de una noticia, se trata de algo que tiene que ver con un contenido deportivo. Cuando hablamos de video online, esto es algo muy importante a nivel Argentina y Latinoamérica, porque está creciendo, y vemos que, por ejemplo, el 84% de la población online ven videos online, o sea, 84. Y cuando vamos a números, vemos que 15.6 millones de usuarios ven videos online desde la PC, 1.900 millones de videos se ven al mes en Argentina, casi 2.000 millones, 135 millones de horas totales, y cuando vamos a videos por espectador son 124 videos, o sea que cada espectador ve 124 videos al mes en internet y consume 9 horas en video. Es un número impresionante, ¿no? Es un número que marca que no solamente los diarios y los medios impresos están sufriendo de alguna manera esta mutación en el mercado, sino que los canales de televisión están, por supuesto, y los canales de cable están ya inmersos en esto de cabeza, ¿no? Lo que estamos viendo es bueno, uno ya sabe que el alcance, el encendido de la televisión está disminuyendo. No es estrepitoso, no es alarmante, pero sí hay una notable disminución en el prime time, que los medios ya no son, la frase ya no son los 50 puntos de rating. Ahora, ¿cuántos de esas 9 horas, cuántos de esos videos son videos de la televisión corriente? Ese es un análisis que hay que hacer por un tema de producción de contenido original. Una parte importante. Una parte importante, pero también hay consumo de, ¿qué pasa? Obviamente de videos, por ejemplo, pero no necesariamente local. De repente vos tenés compañías como Netflix, compañías como Hulu, etcétera, que ofrecen producciones internacionales en diferentes mercados. O inclusive YouTube tiene todas sus alianzas con canales, tiene toda su distribución a través de canales en los cuales uno puede ver videoclips o series de televisión de otros mercados en las plataformas de internet. Entonces, los medios locales también están haciendo un trabajo de on demand y plataformas de video online para competir con esto. Inclusive hay canales de televisión, no sé, por ejemplo Telefe, que hizo algunos contenidos en alguna serie de televisión, hicieron contenidos específicos para digital, que no se podían ver en televisión, solamente en digital. Entonces generó un incentivo a ver consumo. Pero obviamente esto, una anécdota es que hace poquito estábamos en el IAB Mix y había una persona que decía que la hija no quería esperar a las 9 de la noche para ver el capítulo, lo quería ver ahora. Y no, porque hay que esperar a que lo pase ABC. Y la pregunta fue, ¿qué es ABC? Con lo cual, la persona, el consumidor de ese contenido ya no conocía el medio.
sino que conocía solamente el contenido. Entonces, esa pregunta fue alarmante, porque más allá de que ahora sí, los usuarios quieren ver on demand, ya sabemos que quieren ver on demand, pero que pierda relevancia el origen, la marca, eso es fuerte. Cuando vemos, la concentración de videos y concentración de videos dentro de la Argentina, vemos que YouTube, dentro de Google Sites, es la que tiene el mayor consumo de videos, obviamente. Luego Vevo, Facebook, y a diferencia de las propiedades principales de Internet, vemos que solamente hay una propiedad local dentro del ranking, que es Grupo Clarín. Todo lo demás son plataformas de distribución de contenido, son medios que tienen que ver con canales a través de plataformas y demás. Lo interesante es que cuando vemos, se está empezando a atomizar y no solamente concentrar, el total de videos disminuyó en plataformas como YouTube, no quiere decir que, disminuye su participación y empiezan a generarse en otras plataformas como Vevo, Facebook, inclusive en medios locales. Bien. Cuando vemos medios de noticias e información con video, acá tenemos mucha oportunidad para crecer. Como veíamos antes, cuando hacíamos un ranking de noticias en términos de usuarios únicos, veíamos que solo 3 propiedades eran internacionales. Cuando vemos ranking de noticias e información en términos de videos consumidos, vemos que hay mayor consumo desde entidades internacionales porque tienen plataformas, tienen una inversión ya destinada a este tipo de consumo. Porque la realidad es que no es económico montar esas plataformas, pero es un consumo que viene y es muy necesario evaluar diferentes tipos de opciones para sumar este tipo de contenido, porque los usuarios lo buscan. Entonces, ya es un hecho. Una pregunta. ¿Sí? El tercero es Infobae.com. ¿Se refiere a Infobae TV o son otros videos también? Son los videos que se ven en Infobae.com bajo su plataforma. El fenómeno Infobae TV no está medido. Sí, Infobae, sí, está bajo el dominio Infobae.com. Porque esos videos se ven bajo el dominio Infobae.com. Y aparte son de su plataforma. Infobae TV está por favor. Si, por ejemplo, si Infobae.com o cualquiera, La Nación, CMI, cualquiera, incluyera o embebiera un video de YouTube, ese video acá contaría para YouTube. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, puede ser que Infobae haya puesto, o inclusive Clarín ponga videos de YouTube, pero esos videos le cuentan para YouTube. Lo que nosotros estamos contando son por servidores y plataformas. Entonces, porque son los que distribuyen el contenido y son los que tienen la posibilidad de la monetización en todo caso. Es el total de visitantes únicos en miles. En miles, exactamente. 2.8 millones de visitantes únicos que ven videos. Exactamente, sí. Esto lo ves como que recién empieza, ¿no? Es una oportunidad para crecer que tienen los medios locales enorme, digamos. Y una oportunidad para monetizar su sitio digital. Y estás hablando, acá estás viendo el futuro tasa de crecimiento de 400, 500, 600%. Y se vio, nosotros vimos un crecimiento. Ya desde el principio lo que hizo YouTube fue abrir el mercado del video online, entonces ya la gente consumía. Ahora se está empezando a generar un desplazamiento hacia otros medios que ofrecen este tipo de contenido y lo ven como una oportunidad. ¿Y cómo lo están viendo las agencias, esta oportunidad de video dentro de los medios locales? Bueno, las agencias son... ¿Qué pasa? Las agencias lo ven como una necesidad fundamental, digamos. Ya tienen destinado parte del presupuesto digital a video directamente. Y aparte, obviamente los medios, los que impulsan y los que abren el mercado son los que empiezan a darles herramientas a las agencias para monetizar. Entonces, empiezan a monetizar en términos de vista, en términos de vista real. O sea, no solamente si se produjo el video, sino que por lo menos vio 5 segundos o más del video. Entonces, sí, hay formas diferentes en las de cuales monetizar y medidas diferentes de comprar y vender el espacio. Pero básicamente lo que vos estás diciendo es arriésguense medios porque ya hay agua dentro de la pileta. Totalmente. Hay plata, hay inversión, hay herramientas
y hay una tendencia de mercado muy fuerte hacia el crecimiento. Totalmente, y aparte no solamente es arriesguense, sino que es, si no se arriesgan, lo van a perder, porque en realidad esto ya está, uno no puede taparlo, no puede frenarlo. Entonces, cuando una compañía como YouTube o como Google pone un formato como el de YouTube y monetización a través de videos en el mercado, las agencias y los anunciantes lo toman. Entonces, no pueden decir, no lo voy a tomar. ¿Por qué? Si es efectivo y es atractivo. Claro. Entonces, los medios tienen que acomodarse también a dar un formato similar dentro de sus posibilidades económicas y dentro de las oportunidades que genera el mercado para ofrecer este tipo de contenido. Te hago una pregunta. Como estrategia, ¿plataforma propia o plataforma tercerizada? Como estrategia de mediano o largo plazo para el medio. Plataforma propia significaría, a ver, hay diferentes compañías que ofrecen contenidos. Significaría correr bajo una URL y una plataforma en la cual yo pudiese controlar. Infobae, por ejemplo. Claro. En primera instancia, nosotros vemos que los medios tratan de usar contenidos de repente un medio local, por ejemplo, un medio regional, quizás que no tiene la inversión publicitaria, no justifica construir un estudio de televisión como hizo Infobae o poner un estudio de televisión para monetizar sus propios contenidos. Pero, por ejemplo, el Día de la Plata ya lo hace. Bueno, el Día de la Plata, bueno, entonces eso me imagino que se evaluará y quizás que no es una inversión que tenga un retorno inmediato, pero sí es una estrategia de generar contenido diferencial, claro, porque es contenido diferencial, no hay otra, y eso posiciona el medio de una forma y le da oportunidades de monetización a través de otros canales también, porque vos cuando estás posicionado de otra forma lo que nosotros siempre decimos es venta de contenido. Es venta de contenido, claro, exactamente. Le da mayor valor a los banners, inclusive tener un producto de video propio. Entonces, te jerarquiza como medio y te permite vender a un valor mayor. O sea, uno de los pilares de la estrategia del 2015 para los medios que no se ha metido aún es esta. Sí. Y la otra es la parte que ahora vamos a ver. Así que, video siempre es importante y vemos cómo siempre hay que buscar la vuelta para monetizarlo mejor. Bien. Y vamos a ir rápido por el tema de omnívoros digitales, que son las multiplataformas. Sí, diría que estamos con 15 minutos. Dale. Y acá estamos hablando de un gran desplazamiento de los usuarios. Un gran desplazamiento del consumo de los usuarios y la migración hacia diferentes plataformas. Históricamente el consumo era a través de PC y entonces los medios hacían sus sitios web y bueno, si vos eras un innovador que tenía un smartphone, estabas lidiando con navegar en el sitio y tratando de leer alguna noticia imposible de ubicar y eso va cambiando con la migración de los usuarios a diferentes plataformas y obviamente con la disposición del lote tecnológico disponible en el mercado. La oferta de dispositivos como smartphones, como tablets, hacen que el consumo de medios de estos dispositivos sea mayor. Entonces eso genera una necesidad en el medio de adaptar sus plataformas y que no sea solamente web, sino que sea mobile responsive o web responsive con respecto a que se puede acceder al mismo contenido de diferentes dispositivos y de diferentes pantallas de una manera amigable y que los usuarios puedan hacerlo. Acá en el gráfico vemos que 86% de las page views que se generan en Argentina se generan desde una PC. Si lo comparamos con el mercado más avanzado en este sentido, que es Reino Unido, vemos que en ese mercado solo 65% de las page views se generan desde una PC. Y más avanzado en términos de tecnología, evolución e inversión publicitaria. Pero, por ejemplo, hay países, por ejemplo, en China ya se superó la barrera. Entonces hay más consumo desde móviles que de PC, por un tema de lote y disponibilidad de oferta de dispositivos, ¿no? ¿Lo mismo viene en Argentina?
Argentina viene un poquito más lento, pero o sea, va a haber un desplazamiento necesariamente. ¿Tiene que ver con el 4G, que en Argentina todavía no está? El 4G va a ayudar muchísimo porque va a facilitar obviamente la transmisión de datos y que los usuarios se sientan más cómodos. Porque, ¿qué pasa? Esto es un porcentaje de page views. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo ahora navego, estoy en la oficina y estoy conectado a 3G. Entonces navego desde mi smartphone y veo las noticias de la home en La Nación, Clarín, Infobae, cualquiera. Cuando hago clic, quizás que por la conexión tarda en cargar, entonces yo consumí una page view, pero la segunda ya pienso 2 veces en hacer clic, o la tercera. Entonces, cuando vos tenés en Reino Unido tenés una tasa de transmisión muy alta, entonces, que es prácticamente la misma que tenemos en banda ancha en casa. Entonces, la navegación es rapidísima, es mucho más amigable, entonces los usuarios no piensan 2 veces en si consumir desde PC o de móvil cuando están en el subte, lo consumen. Obviamente móvil es la mayor, pero por ejemplo vemos que 20% del consumo de Reino Unido se hace desde tablets, con lo cual acá estamos en un 10. No, perdón, acá estamos en un 1,9. Cuando vemos la participación, vemos que, por ejemplo, la comparación de 2013 a 2014, vemos que pasó de un 92% de PC a 86%, con lo cual bajó un poco. Y después el crecimiento de los diferentes. Móvil pasó de 6,1 a 10 y tablet de 1,6 a 1,9. Creció un poquito menos, pero bueno. En agosto 2000, cuando hacemos la comparación en Argentina, pasamos esto de 7,8 a 13,1 de dispositivos que no son computadoras. Y, por ejemplo, en Reino Unido pasó de 26 a 34. Entonces, estos son todos gráficos que después los vamos a compartir para que los puedan analizar, pero son todas muestran la misma tendencia. Y acá hay algo llamativo en Argentina, que es el 79% de las page views que no son computadoras se hacen desde Android, porque somos el país con menos penetración de iOS por una cuestión de disponibilidad del mercado. Pero, por ejemplo, en Reino Unido está el 32%, y vamos a ver, esto también es más que nada de los sistemas operativos. Vemos que la participación de Android creció respecto a otros que eran Symbian, BlackBerry y demás que disminuyeron. Y vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos que la participación es relativamente pareja entre Apple y Android, siendo Apple una sola compañía que puede tener el dispositivo con iOS, y Android son múltiples compañías. Y en Argentina, obviamente, la diferencia es totalmente despareja. Dentro de las categorías tops están, para las páginas vistas que medimos, son noticias e información, entretenimiento, deportes, etc. Con esto resumimos un poco todo lo que pasa en el mercado. Dentro de la presentación tenés un área muy interesante, como para ir cerrando, sí, que va de la mano del análisis de performance de los espacios. Exactamente. Y la visión de los anunciantes respecto, sí, a cómo medir grado de interés para con su marca, el potencial medio a invertir. Totalmente. La tendencia que nosotros vemos a nivel global es, y que está llegando a la Argentina rápidamente, es, históricamente uno sabe que los anunciantes invertían en base al CPC, que es el CTR, que era el click-through rate, que es básicamente la tasa de clics que tenés mediante las impresiones que vos comprás. Entonces yo compré 1 millón de impresiones en La Gaceta, 1 millón de impresiones en Infobae, 1 millón de impresiones en Clarín, 1 millón de impresiones en La Nación, y dependiendo, como se decía antes, y que se viene corrigiendo en algunas agencias todavía, es dependiendo los clics que me haya conseguido cada medio, es la plata que voy a reinvertir o no. Bien. Hablando bruto. Lo que nosotros descubrimos a través de diferentes estudios es que el clic es solamente, es una métrica simple, rápida y económica, una medida de respuesta directa, que como es respuesta directa, ayudó a la popularidad y a la adopción de esa métrica, pero
la tasa de clics viene disminuyendo drásticamente durante los últimos años. Y entonces ahora, por ejemplo, porque yo invertí 1000 impresiones, obviamente no compras 1000 impresiones, pero vamos a suponer que yo compro 1000 impresiones y solamente tuve un clic. Entonces, ¿qué pasó con esas 999 impresiones que se entregaron? No funcionaron, no construyeron marca, no construyeron valor, no tuvieron interacción. Impresiones son visiones. Perdón, sí. Impresiones es el banner que se imprime una vez. Entonces, son visiones. Exactamente, son visiones sin clic. Entonces, históricamente, las agencias decían, o los anunciantes inclusive también decían, ok, si hicieron clic es que lo vieron, y si no hicieron clic, no lo vieron. Lo que nosotros vemos es que muchos anunciantes tienen una tasa de clic muy baja, pero construyen marca, a través de estudios lo tenemos comprobado. Construyen marca, intención de compra, construyen recordación, construyen mindset, posicionamiento, que no se construye con el clic. Porque, por ejemplo, si yo soy una marca de shampoo y veo y lanzo una campaña con un banner de una celebrity deportiva y mi shampoo, puedo construir marca desde el banner mismo y no necesariamente la gente va a ir a la web corporativa del shampoo porque no es algo atractivo realmente para hacer. Entonces, salvo que tenga un call to action, te ganas un viaje al mundial. Pero si no, vos podés construir marca, podés comunicar los beneficios del producto independientemente de eso. Entonces, lo que se está haciendo, lo que se llega a través de un estudio que acá lo voy a compartir, lo pueden descargar de los links que están en la presentación, pero se llega a la conclusión de que los clics son una métrica incompleta en el mejor de los casos y errónea y engañosa en el peor. ¿Por qué? Porque en este estudio se comprobó que 84% de los usuarios no hacían clic en los banners, con lo cual 16% solamente hacían clics. Entonces, vamos a suponer de vuelta que yo invertí en esos 5 medios. Entonces yo veo que en el medio A y el medio B tuvieron mejor clic. Entonces vuelvo a invertir en esos, pero que son los heavy clickers, son gente que hace clic, pero no necesariamente compra tu producto. Entonces, la tasa de respuesta se tenía que medir de otra forma. Entonces se empezaron a medir con otro nivel de análisis más profundo y que tiene que ver con la comparación del comportamiento y las actitudes de un usuario hacia una marca en términos de recordación con encuestas. Se le hace una encuesta a una persona que vio la marca y una persona que no vio la marca, independientemente de que haya clic o no. Entonces se pregunta sobre si recuerda haber visto la campaña, si tiene intención de comprarla, si la compró en el último mes. Entonces se pueden hacer este tipo de análisis a nivel digital para comprobar si está teniendo efectividad la campaña. Se vuelve una métrica de la publicidad tradicional, gráfica por ejemplo, a la digital. Exactamente. Esa es una métrica que vuelve, y la otra que vuelve es el término de alcance y frecuencia, los GRPs, los TRPs, que son históricamente de televisión, de radio, de cable. ¿Por qué? Porque necesitan entender la audiencia. Vamos a suponer que yo soy una marca esto es una anécdota que cuento, pero en una compañía que vende latas de atún, latas de sopas, CPG con gastronomía. Y yo tengo que vender 20 millones de paquetes de fideos en el mes o en el semestre. Y entonces la campaña digital el resultado de la campaña fueron 100.000 impresiones y 1.000 clics o 1.000 fans. ¿Qué relevancia tiene eso para los 20 millones de paquetes que tengo que vender? Entonces lo que uno tiene que medir es el alcance y la frecuencia con la que impactó a la audiencia durante un periodo determinado, para poder medir a qué target se está llegando con la campaña. Entonces, la demografía, los intereses, el alcance y la frecuencia con lo que se está llegando a través de Internet. Entonces, volvemos a una métrica offline, porque justamente lo que le faltaba a digital era hablar el mismo idioma. Nos alejamos mucho con métricas independientes y necesitamos hablar el mismo idioma porque el presupuesto quedó allá. Entonces necesitamos ir y decir, no, mirá, con esto tenés un alcance del 10% que no lo tenés en televisión o que lo tenés mejor en televisión. Entendiéndote de alguna manera, por los grados de participación que está teniendo en la torta publicitaria, en lo digital,
tiene que empezar a usar métricas que sean comparativas contra los otros pedazos de torta que componen la torta publicitaria para que el planificador pueda entender y comparar peras con peras y no peras con manzanas. Exactamente. Y dejar de ser un sistema únicamente posicionado como marketing directo y transformarse en una herramienta de branding, que es realmente lo que es. Ahora, perdón Marco, ¿está medido el efecto que muchas veces generan banners invasivos en la Argentina? ¿Sí? Mucho más corrientes que los medios, yo lo veo en medios extranjeros, si eso es contraproducente, porque exponen la marca, pero de una manera posiblemente negativa. Sí, está medido y hay estudios para esto y las marcas lo hacen también. Y entonces se ven, así como marcas hay medios o formatos que pueden construir marca, hay medios que pueden deconstruir, o sea, pueden bajar los niveles de eficiencia de la campaña y la saturación y demás. Se puede medir también, dependiendo del medio, dependiendo de los formatos que se utilizan, puede impactar de una manera u otra. De todas formas, por lo general los medios están tratando de evaluar esto, porque la idea es, obviamente, tienen que facturar, tienen que vender, pero tienen que ser atractivos para las marcas también. Entonces, con esto cerramos, el contexto importa. Nosotros, a través de diferentes estudios que hicimos, vemos que el incremento en búsquedas online de anunciantes o el incremento en visitas a sitios web de anunciantes tiene un mayor impacto cuando la pauta se hace en sitios de contenido original, con respecto a portales y con respecto a redes sociales. Bien. O sea, las redes sociales son el gran agrupador de tráfico y demás, pero cuando uno busca eficiencia en términos de incremento de búsquedas online, incremento de visitas a sitios de anunciantes, los sitios de contenido original tienen un mayor impacto. Y esto es interesante porque los anunciantes lo están viendo y lo están evaluando, digamos, a la hora de pautar. Siempre, obviamente, hay una estrategia definida también por los costos y tarifas, pero ahí estamos. Por mí, excelente. Muy, muy enriquecedor. Marcos, para cerrar, una última pregunta. ¿Qué le sugerirías hacer desde la perspectiva de tu análisis que hacen las agencias, ¿no? Y las planificadoras de medios? ¿Qué le sugerirías hacer a aquellos medios grandes, medianos, pero que no están en relación directa a la eficiencia del mercado de Buenos Aires, que está en el interior? En base a todo lo que has mostrado hoy, en base a tu experiencia, ¿en qué se tendría que focalizar en el 2015 para poder llegar a ser target de las agencias y recibir parte de este dinero publicitario que está creciendo cada vez más? Bueno, lo más importante nosotros vemos es, Comscore es una compañía global que lo que hace es aportar al mercado con información. Cuando un medio, nosotros lo que vemos es que hay una pequeña una evolución de los medios regionales que pasa en todo el mundo. O sea, los medios nacionales que nacieron en Chicago, cuando crecen y cuando la evolución de la industria va dando los primeros pasos, tienen diferentes intereses. Entonces, primero lo que hacen es vender espacios fijos, arreglar con los anunciantes que tienen locales, que inclusive les compran en su medio gráfico. Entonces les facilita un nivel de inversión y a veces inclusive lo bonifican la parte digital como parte de un paquete más grande o como parte de asegurar la recompra del medio. A nivel que va evolucionando, se vuelve más interesante, tanto para el anunciante como para el medio, empezar a justificar con métricas más claras, que eso ya los medios lo usan y demás, pero empezar a capacitarse en términos de utilización de métricas claras, tanto a nivel editorial como para entender exactamente qué está pasando con el medio, el minuto a minuto, y ver cuáles son las cosas que funcionan, justamente para retener al usuario y que consuma más page views y eso genere más inventario publicitario. Es lo mismo que si uno pudiera retener al usuario. Por ejemplo, si uno tiene un medio gráfico y en base al contenido editorial que vos pongas, tenés más espacios para vender.
Eso sería la ecuación que nosotros que hacemos para comparar. Si uno tiene una revista y de acuerdo al readership que tiene, tenés más espacios o menos para vender. Porque vos tenés más consumo, más page views y más inventario en digital. Entonces, por eso es fundamental entender qué es lo que están haciendo los usuarios dentro del medio y utilizar métricas que sean robustas como para poder tener ese dato certero. Y cuando uno habla con los anunciantes, realmente hablar con una métrica estandarizada, profesional, que hable en términos de audiencia real, demográfica, que pueda compararse de forma ecuánime con el resto de la competencia. Porque uno puede decir, bueno, yo tengo 10 millones de usuarios, pero si genera cierta confusión cuando se utilizan diferentes variables. Bien. Y en términos de contenido, no nos vamos a meter a nivel editorial, sino en los formatos que se están utilizando, que se incorporan, como por ejemplo el video. Es muy necesario tener una estrategia clara o definir una estrategia de cómo sumar estos tipos de formatos, porque uno no puede ofrecerlo cuando el anunciante lo pida, uno tiene que ir adelante del anunciante, porque cuando el anunciante te lo pide, quiere decir que ya lo está comprando en otro que ya lo ofreció. Entonces quedaste atrás del presupuesto. El presupuesto ya se decidió porque el primero que lo trajo es el que te posiciona primero. Entonces no puede ir tan atrás. Cuando el anunciante ya lo exige, ya es difícil que saque de ese presupuesto. Es una cuestión bastante lógica. Cuando si un anunciante te dice, che, ¿tenés algo de video? Porque yo ya estoy haciendo cosas con video. Bueno, quiere decir que ya tiene un presupuesto que está destinado y va a ser más difícil. Entonces por eso hay que ir adelante de la ola en lo posible, ¿no? Porque obviamente yo trabajé en un medio también y sé los costos que tienen de producción, los costos que tiene el streaming de video, que Akamai, que los diferentes servidores. Y hay que hacer la ecuación de monetización y todo, pero siempre hay una forma, siempre hay, el mercado se va acomodando para dar soluciones a los medios para que puedan monetizar mejor sus inventarios. Y eso hay que estar alerta y hay que... También otra cosa que vemos es que muchas veces la estrategia digital se mantiene al margen y sin los recursos necesarios para poder desarrollarla correctamente. Muchas veces vemos que del equipo digital se encarga una persona que es relativamente junior en el cargo y quizás que los directivos no ven el potencial. El del dueño, del directivo y el manager. Cosa que aparentemente está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar y eso lo vemos con muy buenos ojos nosotros. Marcos, muchísimas gracias, muy interesante la presentación, nos clarificaron muchas cosas que nos van a ser muy útiles a nosotros, a nuestra audiencia, y bueno, de allá bienvenido a esta casa que es tuya. Muchas gracias a todos, a Diego y a ADEPA en general.